Pues escuchamos a la presidenta. Aquí para trasladarles que Su Majestad el Rey, finalizadas las consultas con los representantes de las fuerzas políticas presentes en el Congreso de los Diputados que han querido acudir a esta cita y de acuerdo con lo previsto en nuestra Constitución, me ha comunicado su decisión de proponer al señor Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del Gobierno. Paso a leerles de manera literal la propuesta. De acuerdo con lo establecido en el artículo 99.1 de la Constitución, tras celebrar consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, vengo a proponer al excelentísimo señor don Pedro Sánchez Pérez Castejón como candidato a la presidencia del Gobierno, lo que comunico para que se formule al Congreso de los Diputados la oportuna propuesta. Palacio de la Zarzuela, 3 de octubre de 2023. Ahora mismo, luego, trasladaré al candidato la decisión que ha tomado Su Majestad el Rey y estoy a su disposición si hay alguna pregunta. Señora Menbol, ¿alguna idea de cuándo podría ser la investidura? Y por otra parte, si mal no recuerdo, el Rey en su anterior comunicado, cuando la candidatura del señor Feijóo argumentaba que por ser la lista más votada en esta, veo que como un comunicado más austero, ¿no? Más. Gracias. Bueno, evidentemente después la Casa Real hará su propio comunicado y se les trasladará por su parte a todos ustedes. En cuanto a los tiempos, yo quiero recordar otra vez que el calendario se puso en marcha con la primera investidura, que por tanto ahora los tiempos están muy marcados y muy tasados. Se tiene hasta el 27 de noviembre para poder hacer posible esta investidura exitosa en el Congreso de los Diputados y, por tanto, yo trasladaré al candidato, primero de todo, la decisión que ha tomado Su Majestad el Rey y, evidentemente, escucharé su propuesta de tiempos necesarios, precisamente porque todos creo que entendemos perfectamente que se trata de hacer ahora las negociaciones políticas oportunas para poder presentar una investidura con los acuerdos suficientes para poder salir adelante. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Perdone que insista con la fecha de la investidura, al margen de que todavía no he hablado con el candidato y, por supuesto, esa conversación va en primer lugar, pero supongo que usted tendrá estudiadas muy bien las fechas, el tiempo que se le ha dado a otros candidatos en otras ocasiones. Más o menos, ¿de qué plazos estamos hablando? Si nos puede dar más o menos una fecha aproximada en la que usted ha pensado y que le vaya a trasladar al candidato. La fecha máxima es el 27 de noviembre. Esto es lo que marca nuestra Constitución. Yo repito, el calendario empezó a correr con la primera investidura, por eso teníamos que también tener muy claras las fechas en el principio de la primera investidura. Yo, como hice en la primera, a pesar de todas las situaciones y de todas las complejidades, fue a hablar con el candidato. En aquel momento él, saben perfectamente, me pidió un tiempo largo y, por tanto, así lo tuvo y la investidura ha sido fallida. Ahora estamos hablando de otra propuesta, la segunda que hace Su Majestad el Rey, tal y como prevé la Constitución, que él tiene que hacer propuestas sucesivas. Es la segunda posibilidad de investidura. Es una investidura que puede ser exitosa y, por tanto, lo importante es que el candidato tenga el tiempo para hacer las reuniones con las diferentes formaciones políticas y mi sentido común me dice que en el momento que la situación esté suficientemente madura para ir al debate de investidura, convocaremos el Pleno de la forma más urgente posible, que es lo que evidentemente todos deseamos. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, pues lo acaban de escuchar. Su Majestad el Rey propone a Pedro Sánchez para esa investidura. Decía la presidenta de la Cámara que ahora se lo va a comunicar al candidato. Ya hablaba de fecha. Nuestros compañeros, veíamos a nuestra compañera Estrella Moreno, preguntaban por esas fechas. La única fecha que ha dado es ese 27 de noviembre como fecha tope para una investidura, decía textualmente, exitosa. Si no hay un presidente del Gobierno, el 27 de noviembre habría que convocar elecciones, por lo tanto empezaba a correr ese reloj con la primera investidura, con la fallida de Víctor Núñez Feijóo. Estaremos muy pendientes de la comparecencia en unos minutos, esperan, de Pedro Sánchez desde el Palacio de la Moncloa tras recibir el encargo del Rey.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su respeto a la decisión de Su Majestad. Decía, fuese cuan fuese, aunque ya se sabe que es Pedro Sánchez la propuesta que ha hecho don Felipe. La situación que estamos viviendo ahora es el de una presunta mayoría negativa. La mayoría negativa a la alternativa del partido que ha ganado las elecciones, una mayoría negativa a la Constitución y una mayoría negativa al Estado de Derecho en España y a los intereses generales de los españoles. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ahora toca alcanzar acuerdos no solo para la investidura, sino para los próximos 4 años. Consolidar la gobernabilidad de España para los próximos 4 años. Y esto significa que no estamos hablando solo de las materias que tienen que ver con el momento concreto de una investidura, sino también con la profundidad de la tarea de gobierno que se pueda desarrollar en los próximos 4 años. Desde el Gobierno de Cataluña recuerdan que la reelección de Pedro Sánchez pasa por la amnistía, la autodeterminación y cuestiones como el traspaso de Rodalies y el déficit fiscal. El senyor Sánchez s'hauria de posar les piles, la negociació avança massa lenta i si vol els vots de l'independentisme és obvi que haurà de moure fitxa i haurà de ser valent. El Parlament va ser molt clar la setmana passada sobre quins eren alguns d'aquests requisits. Bueno, pues les recordamos esa noticia de última hora que han podido seguir en directo aquí en el canal 24 horas. La presidenta del Congreso ha comunicado la decisión del Rey de proponer como candidato a la investidura a Pedro Sánchez. Por cierto, estamos pendientes de la comparecencia desde Moncloa del presidente del Gobierno en funciones. Bueno, pues estábamos pendientes de esa comparecencia. El presidente del Gobierno en funciones, que entendemos ya ha sido comunicado por parte de la presidenta de la Cámara Baja de que ha sido propuesto por el Rey. Le escuchamos. Comenzamos. Bueno, lo primero, dar las gracias a los medios de comunicación por atender esta comparecencia de prensa. Y me gustaría comenzar por dar un sentido recuerdo a las víctimas del terrible incendio que aconteció en la ciudad de Murcia este pasado fin de semana. Toda España siente el dolor de las víctimas, de sus allegados, de sus familiares, y toda España les acompaña en el sentimiento. Pienso en los fallecidos, también en sus familiares, con testimonios desgarradores que hemos podido conocer a través de los medios de comunicación. Ningún padre o madre puede ni debe tener que pasar por una tragedia como esta. Y, en consecuencia, quiero expresar las condolencias del conjunto de la sociedad española y también, lógicamente, del Gobierno de España. Y todos estamos con ellos y con ellas. Y quiero, por supuesto, agradecer el trabajo de todos los servidores públicos, de todas las administraciones, en las tareas de extinción, de rescate y de atención a las víctimas y a sus familiares. Y quiero reiterar, lógicamente, como le dije al presidente de Murcia en esa jornada tan aciaga para el conjunto de la sociedad murciana y española, la absoluta colaboración y cooperación del Gobierno de España en todo lo que sea necesario. Comparezco, como saben, ante ustedes para trasladarles que he aceptado el encargo del jefe del Estado, de Su Majestad el Rey, como candidato a ser investido presidente del Gobierno ante las Cortes Generales, ante el Congreso de los Diputados. Y quiero decirles que lo hago con ilusión, con la ilusión de saber todo lo que España puede avanzar en estos próximos 4 años con un Gobierno progresista. Y también lo hago siendo muy consciente de la enorme responsabilidad que la tarea de presidente del Gobierno implica. Por tanto, me siento honrado y responsable ante el conjunto de la sociedad española. Me lo han escuchado en muchas ocasiones decir, pero creo que es importante volver a subrayarlo. Los ciudadanos y ciudadanas, con su voto, el pasado 23 de julio, optaron por que se formara un gobierno acorde con sus preferencias. Y, por tanto, la principal obligación de quienes pedimos el voto en esa fecha es justamente esa: formar un gobierno. Formar un gobierno.
Para la gobernabilidad del país había dos opciones. Una era un gobierno del Partido Popular con Vox, un gobierno presidido por el señor Feijóo con vicepresidente del señor Abascal, o un gobierno del Partido Socialista con Sumar. Y quiero recordarles lo evidente, sobre todo a la ciudadanía española, y es que las elecciones del pasado 23 de julio hicieron inviable un gobierno de involución formado por el Partido Popular y por Vox. Y la investidura fallida del candidato del Partido Popular la pasada semana con el apoyo de la ultraderecha confirmó eso, la soledad y la ausencia de una mayoría dentro de la sociedad española y también en el Parlamento que avalara ese gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox. Por consiguiente, tras haber sido rechazado primero por los ciudadanos el pasado 23 de julio con su voto y la pasada semana en la investidura fallida del señor Feijóo en el Parlamento, nos corresponde ponernos a la tarea a nosotros y acordar un nuevo gobierno de coalición progresista entre el Partido Socialista y Sumar. Por ello, les anuncio que mañana mismo, sin tiempo que perder, vamos a iniciar los contactos con los distintos grupos parlamentarios y, lógicamente, comenzaré esa ronda de contactos con la vicepresidenta del Gobierno, con Yolanda Díaz, con la líder del partido de Sumar, que es la formación con la que aspiramos a reeditar un nuevo gobierno de coalición progresista. Será una reunión que tendré con ella en el Congreso de los Diputados, en las Cortes. Soy el candidato y, por tanto, tiene que ser en las Cortes Generales, donde se celebren todas las reuniones que voy a mantener con todos los distintos portavoces de las fuerzas parlamentarias. En los próximos días, con lógicamente el paréntesis de esta importante cumbre para España y para Europa que se va a celebrar en Granada, me voy a reunir con las diversas fuerzas parlamentarias, excepto con la ultraderecha de Vox, como es lógico. Por tanto, aunque sea con un retraso forzado de 5 semanas, que hemos estado asistiendo a esta investidura fallida del candidato, el señor Feijóo, vamos a trabajar para articular en el Congreso no solamente una mayoría para la investidura, sino una mayoría de legislatura que dé un gobierno de España y, en segundo lugar, que dé la estabilidad al país durante los próximos 4 años para afrontar de manera equitativa y también eficaz los retos que se plantean al conjunto de la sociedad española. El proyecto de país es claro y conocido, no es algo que iniciemos, es algo que ya se ha visto a lo largo de los últimos 4 años y que, por cierto, ha sido refrendado con un aumento en el número de votos a ese gobierno de coalición progresista. Por tanto, es un proyecto de país claro y conocido. Yo diría también que es un proyecto de país ambicioso y comprometido con la mayoría social, es decir, con las clases medias y trabajadoras de nuestro país, y un proyecto que, por resumirlo en 3 pilares, consistirían, en primer lugar, en un proyecto basado en el progreso social. En el progreso social, lo que queremos para los españoles y españolas son empleos estables y también salarios dignos. Queremos pensiones seguras para los jubilados y jubiladas de hoy y también de mañana. Queremos formación para nuestros jóvenes, para que puedan desarrollar todo su talento. Queremos también hacer de la vivienda un derecho, no un bien de lujo, para muchas generaciones de nuestro país, pero en particular para los jóvenes de nuestro país y que, por tanto, puedan poner en marcha su proyecto de vida. Queremos un progreso social que, evidentemente, es inseparable de la plena igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Y también una transición hacia formas de producción y también de consumo que preserven nuestro medio ambiente y respeten, lógicamente, al planeta. En segundo lugar, junto con estas políticas progresistas, el segundo eje, el segundo pilar del proyecto político que aspiro a presentar en la investidura es la convivencia entre españoles y también la convivencia entre los pueblos de España. Miren, en 2018 tuve que hacerme cargo de una de las peores, por no decir la peor, crisis institucional y territorial de la democracia española. Y no ha sido tarea fácil, porque no he contado con el principal partido de la oposición en el apoyo para poder superar todo lo vivido entonces. Pero, pese a todo y con todas esas dificultades ambientales de una derecha, tanto política como mediática, que nunca ha aceptado la diversidad territorial de nuestro país,
a lo largo de estos últimos 4 años creo que hemos dado pasos decididos a favor de esa concordia y de esa convivencia. Hoy las tensiones territoriales han retrocedido decididamente y podemos afirmar que España está más unida que en el año 2018, cuando, en fin, tuve el honor de ser elegido presidente del Gobierno. Somos un país más unido, somos en consecuencia un país más fuerte, que es escuchado y respetado en el escenario internacional y también europeo. Y, por tanto, mi propósito va a ser continuar con esa hoja de ruta que tiene como norte la convivencia y la concordia. Y, por fin, nuestro marco será, como siempre ha sido, hasta incluso tenemos que escuchar a otros partidos políticos que incumplen flagrantemente con la Constitución durante estos últimos 5 años, que no es así. En fin, nuestro marco será, como siempre ha sido, como siempre que ha sido cuando ha gobernado el Partido Socialista, la Constitución española. En resumen, me dispongo a trabajar para formar lo antes posible un gobierno de coalición progresista entre el Partido Socialista y Sumar, con los suficientes apoyos parlamentarios para garantizar la estabilidad que necesita el país y para continuar impulsando las políticas progresistas y de convivencia en el marco de la Constitución española. Dicho de otra manera, nos disponemos a hacer lo que hemos venido haciendo durante estos últimos 4 años. Nos proponemos hacerlo, si acaso, mejorando nuestra eficacia, que creo que es una de las lecciones que tenemos que extraer del funcionamiento del Gobierno de coalición, y esperamos pues, que también podamos hacerlo con menos emergencias inesperadas que en la pasada legislatura. Y, por tanto, nuestro propósito se explica fácilmente. Lo que queremos es seguir avanzando. Lo que queremos es evitar retrocesos. Y estuvimos muy cerca de sufrir ese retroceso y esa involución el pasado 23 de julio. Este es el objetivo del Partido Socialista para intentar reeditar un gobierno de coalición progresista durante los próximos 4 años y para ello vamos a iniciar, como les he dicho antes, la ronda de contactos con el resto de formaciones políticas, a excepción de la ultraderecha. Y a su previsible pregunta, me anticipo a decirles que, lógicamente, vamos también a dirigirnos al Partido Popular. No lo vamos a hacer para recabar su apoyo, sería, en fin, algo que considero fuera de lugar, conociendo cuáles son sus posiciones políticas y las alianzas territoriales y municipales que está haciendo el Partido Popular del señor Feijóo. Tampoco voy a hacerlo para lo que han hecho ellos durante estas últimas semanas, y es apelar a la peor de las corrupciones, que es el transfugismo, porque es alterar el resultado de las urnas. No voy a pedir tránsfugas del Partido Popular que apoyen al Partido Socialista, pero sí voy a dirigirme al Partido Popular para proponer algo que creo que es de puro sentido común, y es que cumplan con las leyes, que cumplan con la Constitución, que desbloqueen el gobierno de los jueces y su renovación, que lleva 5 años bloqueado como consecuencia de la irresponsable actitud del Partido Popular. Y de paso, pues lo que sí que me gustaría era proponer al Partido Popular el que podamos desterrar el insulto y la descalificación de la conversación y de la disputa política, ¿no? A ver, podemos discrepar sin deslegitimar al oponente. Podemos sostener posiciones opuestas sin tener que perdernos el respeto. Y me propongo hacer todo lo posible para que así sea en esta presente legislatura que acaba de echar a andar. A ver, no pido nada que no hayamos practicado y que no estemos dispuestos a practicar de nuevo durante estos próximos 4 años. Solo pido algo que me parece que es de puro sentido común en una democracia consolidada como es la nuestra, y es que se respete la legitimidad del Parlamento y que se cumpla con la Constitución. Nada extraordinario. Al fin y al cabo, el fundamento de la democracia es eso, es el respeto al oponente y la aceptación del resultado electoral y parlamentario, sea o no favorable a tus intereses. Por tanto, confío en que podamos conformar un gobierno de coalición progresista entre el Partido Socialista y Sumar para consolidar los avances sociales y civiles que impulsamos durante la pasada legislatura, también, ¿por qué no?, para ampliarlos. Por eso he dicho antes que es un programa de gobierno el que vamos a presentar comprometido y ambicioso, y para preservar y, ¿por qué no?, perseverar en esa línea de convivencia y de concordia que hemos impulsado desde hace 4 años.
en la política territorial y particularmente en Cataluña, donde se sufrió una de las principales crisis territoriales de la historia de nuestra democracia. Y también para completar la superación de discordias pasadas. Y para confirmar, creo que algo muy importante que se va a vivir en esta semana en Granada, con esa cumbre informal de líderes europeos, ¿no? Y además, en la semana en la que la Comisión Europea nos acaba de aceptar los 93.000 millones de euros restantes de los fondos europeos que luchamos a brazo partido precisamente durante las primeras semanas de la pandemia en Bruselas, sin el apoyo del Partido Popular entonces, y que están permitiendo reindustrializar nuestra economía y también amortiguar los efectos tan nocivos, tan lesivos de esta guerra de Putin en Ucrania como son los fondos europeos, ¿no? Por eso creo que también lo que tenemos que hacer es confirmar nuestro peso internacional y europeo y acrecentarlo y ponerlo al servicio de causas nobles en las que creo que además está la mayoría de la ciudadanía española, como es, por ejemplo, la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, la lucha contra la desigualdad, no solamente la exclusión social, sino también la desigualdad territorial. Pienso en el reto demográfico, la paz y el derecho internacional. No nos olvidemos que Europa está sufriendo una guerra a las puertas, a su frontera, la digitalización desde una perspectiva humanista y, desde luego, la preservación de un planeta habitable por las generaciones futuras. Yo creo que estoy, además, bastante persuadido de que existe hoy en España una amplia mayoría parlamentaria que respalda estas causas y otras muchas, y una mayoría social aún más amplia en el conjunto de la ciudadanía española que lo que quiere es eso, es justicia social, es convivencia y es progreso. Por tanto, apelo a la responsabilidad de todas las fuerzas parlamentarias que comparten esa vocación para traducir esa mayoría social en un gobierno de progreso y de convivencia que nos dé las respuestas a muchos de los desafíos que día a día sufren y demandan nuestros conciudadanos en el ejercicio de sus vidas cotidianas, ¿no? Y con esto, pues, secretario, me quedaría a la espera de las preguntas que me hagan los medios de comunicación y, por supuesto, las responderé con gusto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Quería preguntarle, ha mencionado que abriría reuniones con los portavoces de todos los grupos parlamentarios. No sé si esto excluye que usted descarte reunirse también con líderes de esos partidos políticos. Pongo por caso el señor Carles Puigdemont por parte de Junts o incluso Alberto Núñez Feijóo por parte del Partido Popular. Y, por otro lado, quería preguntarle, porque en su última comparecencia ante los medios que hizo usted desde Nueva York, dijo que una vez que recibiese el encargo del rey hablaría claro y con contundencia y transparencia sobre algunas de las exigencias que están poniendo sobre la mesa otros grupos, como es el caso de una ley de amnistía. No sé si ahora es el momento, nos puede trasladar usted cuál es la posición del Gobierno ante esa reivindicación y, por otra parte, en qué términos y si es asumible, ¿no? Y si es, sobre todo, a cambio de una renuncia expresa a la unilateralidad. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, Iván, por sus preguntas. En relación con la primera, yo me voy a reunir con los portavoces de los grupos parlamentarios. En fin, yo le pediré, lógicamente, que nos veamos, en este caso, el señor Feijóo y yo mismo, y si el Grupo Parlamentario Popular decide que sea otra persona quien le represente, pues, en fin, será sorprendente, pero no me molestará. Pero vamos, es con los grupos parlamentarios, porque yo soy candidato y quien me elige efectivamente son los grupos parlamentarios, serán los presidentes de esos grupos parlamentarios y los líderes de esos grupos parlamentarios con los que me reuniré. Y en relación con la segunda de las preguntas, que lógicamente, pues, a ver, yo entiendo que llevamos 5 semanas, en fin, escucho al señor Feijóo decir que no ha perdido el tiempo. Bueno, llevamos 5 semanas en las que hemos estado, bueno, no pendientes, pero sí un poco testigos de una investidura que todo el mundo, hasta incluso el propio señor Feijóo y el Partido Popular, sabía que no iba a prosperar desde la misma noche del 23 de julio. Por tanto, yo voy a iniciar la ronda de contactos con los grupos parlamentarios. Lo haré en la semana presente y, lógicamente, la próxima semana. Y, posteriormente, cuando hable con todos los grupos parlamentarios y escuche su parecer, evidentemente esta es una de las propuestas que están haciendo no pocos grupos parlamentarios,
pues fijaré posición. Pero sí quisiera hacer una reflexión importante. Si el pasado 23 de julio dijeron algo los españoles, es que no se puede presidir el Gobierno de la Nación sin entender la pluralidad política del Parlamento ni la diversidad territorial de la nación. Esto es así. Por tanto, es la hora de la política, que es la que no ha hecho el Partido Popular. Es la hora del compromiso con el país. Es la hora de la generosidad para que podamos encontrar entre todos una forma de articular una mayoría parlamentaria que nos permita un gobierno no para una investidura, sino para una legislatura. Quiero en esto ser claro. Y finalmente, es la hora del liderazgo. Y eso tenemos que ejercerlos todos. Todos tenemos que ejercer ese liderazgo. Yo, desde luego, lo voy a hacer. Y si vamos a más, fíjese, ha habido decisiones difíciles que he tenido que tomar la pasada legislatura. Y han sido decisiones que evidentemente han sido como consecuencia de problemas, de crisis que, en fin, hemos heredado de la anterior administración, en este caso de la del Partido Popular. Cuando tomé la decisión de los indultos, yo confiaba en los efectos beneficiosos que iba a tener para la convivencia en Cataluña y para también el superar lo sucedido en 2017. Entonces confiaba. Hoy puedo constatar, y es una convicción, el que esa decisión fue una decisión acertada y bien tomada en aras del interés general. Bueno, solo un detalle, creo que ha quedado claro, pero se va a reunir con los portavoces, entiendo, sí, parlamentarios de Junts, de Bildu, y no en cualquier caso con los líderes, con todos, menos con Vox, vale, por quedar claro. Llevamos varias semanas intentando preguntarle sobre la amnistía. Usted ni siquiera pronuncia la palabra, presidente, pero es un asunto central del debate español. Entonces, por lo menos le voy a preguntar de otra manera. Usted en la pasada legislatura dijo, y varios miembros de su gobierno dijeron que la amnistía no cabía, que el gobierno no la iba a aceptar. ¿Esas palabras siguen valiendo o ahora se abren a la posibilidad de aceptar una amnistía? Y luego, sobre una cuestión que ha pasado la semana pasada, y que creo que eso sí es público, y ustedes hicieron un comunicado diciendo muy claro el PSC y el PSOE, le pregunto directamente, si la disyuntiva de esta negociación es referéndum o elecciones, ¿nos vamos a elecciones? Gracias. A ver, Carlos, yo creo que en relación con la segunda de sus preguntas, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido de los Socialistas Catalanes ha sido claro. Lo he dicho en muchas oportunidades que me han tenido la ocasión de preguntar sobre esta cuestión, ¿no? Me da un poco de rabia que siempre que se plantean estas preguntas dé la sensación de que aquellos que defendemos la unidad, que defendemos además las bondades de la unidad, tengamos que ser los del no. Nosotros somos los del sí a la convivencia, a la concordia, a la unidad entre españoles y a la superación de conflictos desde la política. Eso es lo que ha defendido siempre el Partido Socialista. El que un conflicto político tiene que resolverse en el terreno de la política y no puede resolverse en otros aspectos y en otros ámbitos. Y esto es lo que he defendido siempre. Creo que mi opinión particular de todo ese tiempo, ya afortunadamente pasado, no hay nadie que se pueda sentir orgulloso. Nadie. Creo que fue una crisis que no trajo nada bueno, fue una crisis de la que nadie puede sentirse orgulloso. Desde luego yo no me siento orgulloso y fíjese que entonces yo no era presidente del gobierno, era líder de la oposición. Y desde entonces lo que he hecho ha sido tratar de superar esa situación y provocar un reencuentro entre catalanes y también entre las instituciones catalanas y el conjunto de la sociedad española. Y con mis aciertos y con mis errores y con decisiones que además entonces eran simplemente confiar en los efectos beneficiosos que pudiera tener, creo que humildemente lo estamos logrando. Que la situación hoy en Cataluña nada tiene que ver con la situación que me encontré cuando, en fin, tuve el honor de ser elegido presidente del gobierno. Y en esa senda voy a seguir.
y es la senda de la política. Y hacer política, pues efectivamente implica generosidad, implica compromiso con tu país y implica, lógicamente, liderazgo. Y política, generosidad, compromiso y liderazgo es a lo que tenemos que ser convocados todos aquellos que queremos resolver en una democracia como es la española, pues un problema político como el que hemos sufrido. Y en ese contexto, pues siempre lo he dicho, no porque no solamente no lo contemple la Constitución, sino porque es contrario a lo que yo he defendido siempre, con mi palabra y con mi acción, un referéndum de autodeterminación. Si es que lo que tienen que, y para eso nos piden además la sociedad catalana, digamos, la responsabilidad a los partidos políticos en Cataluña y en España, lo que quieren los catalanes y catalanas es pasar página de esa situación y provocar un reencuentro entre los catalanes y catalanas, y entre las instituciones catalanas y el conjunto de la sociedad española y las instituciones españolas. Y es ahí donde nosotros nos vamos a mover, no solamente por un compromiso y una exigencia constitucional, sino también por una convicción política. Es más, creo que después de todo lo acontecido con la pandemia, donde ayer mismo, como decía antes, la Comisión Europea nos acaba de dar los 93.000 millones de euros, reconocer, mejor dicho, para los próximos años. Por tanto, estamos cediendo soberanía a Bruselas, la mutualización de la deuda. Estamos integrándonos más en una estructura federal como es Europa, que es la gran lección que tenemos que extraer, tanto de la pandemia como de la guerra y de todos los desafíos que tenemos por delante. Yo, honestamente lo digo, con todos los respetos, creo que ese es el futuro que quieren los catalanes y el conjunto de la sociedad española. Vivir en sociedades no fragmentadas, sino vivir en sociedades mucho más cohesionadas. Y eso significa políticas comprometidas en lo social, en avances y en derechos, e instituciones también que miren en esas coordenadas su futuro. Por tanto, lo demás, pues desde el punto de vista, ya digo, constitucional y de convicción política, pues desde luego no es algo que compartan. Y en relación con la primera pregunta, a ver, en fin, nosotros nos tomamos en serio el encargo del jefe del Estado. Esto no es una broma. No voy a una investidura postiza. Esta va a ser una investidura de verdad, real, que no va a hacer perder el tiempo a los españoles y españolas. Por tanto, voy a escuchar a todos los grupos parlamentarios y a partir de ahí, lógicamente, el Partido Socialista se posicionará. E insisto, todo lo que hagamos, lógicamente, será dentro de la Constitución y todo lo que hagamos pues servirá para ese fin común que creo que, además, ahí están los hechos constatables, pues tienen que trabajar en aras de la convivencia y de la concordia entre españoles. Y, por tanto, creo que eso es lo relevante. Luego, pues, evidentemente, tendremos que dar pie a las negociaciones, desarrollarlas y ver cómo culminan, ¿no? Y en qué acuerdos culminan. Pero en eso los españoles tienen que tener las garantías de que, pese a que, lógicamente, las conversaciones tienen que ser discretas, los acuerdos serán transparentes y conocidos. Tanto es así que tienen que ser refrendados por el Poder Legislativo y, en fin, seguro, porque además eso ha ocurrido en la pasada legislatura, hasta incluso el Tribunal Constitucional se tendrá que pronunciar. Con lo cual, deben tener la absoluta garantía los españoles y españolas. No deja de llamarme la atención en una semana en la que vamos a tener a todos los líderes europeos en Granada, en una semana en la que hemos comenzado con, en fin, el reconocimiento a la gestión que está haciendo el Gobierno de España con esa adenda para los próximos 4 años de 93.000 millones de euros para seguir reindustrializando nuestro país, pues la oposición sigue instalada en romper España, ¿no? No, es que España se rompe, es que la democracia se va a pique, es que la Constitución se fragmenta. Bueno, pues en fin, no parece, ¿no?, que ni dentro ni fuera el conjunto de la sociedad española ni tampoco los gobiernos europeos estén pensando lo mismo. Pero, en fin, yo lo que pediría a la derecha es que actualizara algo su discurso político, porque llevan 40 años, cada vez que gobierna el Partido Socialista, recriminándonos que España se rompe. Bueno, pues llevamos 40 años precisamente haciendo lo contrario, fortaleciendo a España, cumpliendo con la Constitución y obedeciendo al interés general.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, presidente. Yo, siguiendo con las preguntas de los compañeros, quería preguntarle por esa palabra que no ha mencionado y que sigue estando como eje de las conversaciones y sobre la que se posicionará. Quería preguntarle si nos puede al menos decir, dado que han cruzado conversaciones con los independentistas, qué alcance podría tener ese perdón o esa amnistía a los procesados o encausados por el procés. Y también una pregunta que le hizo antes Iván sobre la renuncia a la unilateralidad. Si entienden que es una cuestión clave, lo digo porque también lo mencionó la semana pasada en Nueva York y por si nos podía precisar. Y luego una cuestión también importante. ¿En qué fecha quiere usted someterse a la investidura? ¿Cree que será posible en octubre o tendremos que irnos más bien a noviembre sin agotar el plazo legal que acaba el 27 de noviembre? Gracias. Hombre, a mí me gustaría que fuera cuanto antes, decirle la verdad, ¿no? Pero bueno, creo que vamos a trabajar intensamente, confío. Las negociaciones no van a ser fáciles, van a ser complejas, eso es así. Pero por eso hablo de que es el momento de la política, que es el momento de la generosidad, que es el momento del compromiso y también del liderazgo que tengamos que ejercer cada uno en nuestros ámbitos de responsabilidad política. En fin, hemos tenido 5 semanas de investidura fallida del señor Feijóo. Nosotros empezamos hoy y, por tanto, no puedo garantizar aún la fecha, pero sí que les puedo garantizar a los españoles y españolas que vamos a trabajar en serio, que lo que han visto, en fin, nada tiene que ver con lo que nosotros vamos a hacer, que es realmente trabajar en serio para que haya una investidura real y que, por tanto, tengamos un gobierno que dé estabilidad y responda a los desafíos que tenemos por delante, que son muchos, ¿no? Y hablar de los temas que también importan a los ciudadanos. Sin duda alguna, importa también a una parte de la sociedad española, la sociedad catalana, que lo que quiere es ver superada definitivamente lo acontecido antes de que nosotros llegáramos al gobierno. Pero hay otros muchos temas que son muy relevantes para el conjunto de la ciudadanía española, que tienen que ver con su sueldo, que tienen que ver con la capacidad adquisitiva, que tienen que ver con el acceso a la vivienda, que tienen que ver con el empleo, que tienen que ver con la protección social, en definitiva, todo aquello a lo que también nosotros queremos dar respuesta, ¿no? Y en relación con las otras dos de las preguntas, mire, nosotros sí estamos, lógicamente, hablando con los distintos grupos parlamentarios, también con las fuerzas independentistas. Ustedes lo saben, no tengo que esconderlo, pero bueno, esas negociaciones son discretas y lo que tiene que tener la garantía los españoles y españolas es que cuando se den esos acuerdos, que espero que se den, confío en ello, pues van a ser públicos, transparentes y además avalados nada más y nada menos que por el Poder Legislativo, ¿no? Yo termino como empecé. En fin, estoy muy ilusionado, estoy muy honrado, lógicamente por el mandato de las urnas y por el encargo del jefe del Estado, y lo que les puedo prometer y comprometerme ante los españoles es a eso, a que voy a trabajar en cuerpo y alma para que durante las próximas semanas, en una negociación evidentemente nada fácil, compleja, pero así lo han querido los españoles con su voto, podamos tener el gobierno que creo que merecen y necesitan los españoles y españolas, ¿no? Y creo que la lección que no podemos olvidar, nadie, ningún partido político, de lo emanado de las urnas el pasado 23 de julio es que no se puede aspirar a gobernar España sin reconocer la pluralidad política de nuestro país ni la diversidad territorial de nuestro país. Y en esas coordenadas, pues lógicamente he tratado de trabajar durante estos años de presidente del Gobierno y a lo que aspiro a trabajar durante los próximos 4 años. Así que, en fin, a la tarea, que llevamos unas semanas, bueno, como país, perdiendo el tiempo. Gracias. Finaliza esa comparecencia desde Moncloa del presidente del Gobierno en funciones. Pedro Sánchez acepta el encargo del jefe del Estado de intentar formar gobierno. Mañana mismo va a empezar la ronda de contactos, lo va a hacer con Sumar en el Congreso. Allí también se va a reunir con el resto de los grupos, salvo con Vox. Dice que espera alcanzar, aunque va a ser complicado, un acuerdo para los próximos 4 años. Faltan 2 minutos para las 3 de la tarde de la península española. Se quedan con el telediario. A las 4 volvemos con más información en directo aquí en el canal 24 Horas. Hasta luego.